Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos con los capítulos número 96 y 97 del manga de Witch Hat Atelier. Recordemos que, bueno, en todos los videos anteriores estábamos resumiendo toda la obra hasta la actualidad. Vamos a hacer ahora los resúmenes y también, mejor dicho, reviews, porque igual vamos a analizar los capítulos mes a mes. Recordarles que Witch Hat Atelier es un manga mensual. Y bueno, como muchos ya saben en el canal, yo lo voy a traer a color, tomando en cuenta que colorear me toma un tiempo, entonces es posible que saque al día siguiente del cual sale el capítulo. Pero espero que lo disfruten. Empezamos con los capítulos 96 y 97 del manga de Witch Hat Atelier. El capítulo número 96 de Witch Hat Atelier abre con esta portada bastante hermosa con el arte de Kagome Shirahama mostrándonos a Tetsuya, quien creo que será la protagonista de este arco. Al igual que Richie, ya le faltaba su propio arco a Tetsuya. Cambiamos de escenario y en esta ocasión vamos con Heihart, quien en medio de la nieve menciona que nunca antes le ha gustado la nieve, ya que siempre es resbaladiza, pesada y por supuesto muy fría, pero le encanta cómo el sol de la mañana hace brillar el paisaje nevado, mostrándonos una bella vista de su camino, preguntándole a su aprendiz Julie si es que lo ha visto, pero Julie aún está pensativa y Heihart se ha dado cuenta de esto mismo, a lo cual Julie al darse cuenta se disculpa con su maestro, ya que no le estaba prestando atención, pero Heihart simplemente la ignora mencionando que no pasa nada en absoluto, así que tienen que continuar con su camino, lo cual hace que Julie empiece a dudar. Y es que tanto Heihart como Julie se estaban dirigiendo al atelier de Kifrey, donde este último lo reconoce como el brujo que le gusta llamar a Oryugu Senyo, y este se presenta como Heihart y a su aprendiz Julie. Kifrey se disculpa con ellos, ya que no sabía que iban a venir, preguntándole si ha pasado alguna emergencia o si hay un mensaje que quiera transmitir del trabajo, agregando que Oryugu acaba de salir con sus aprendices para ayudar al pueblo vecino y si quiere encontrarse con él entonces puede esperar un poco o también puede darle alcance ya que aún no está muy lejos, pero Heihart menciona que no es necesario ya que no ha venido a hablar con Oryugu, observando bastante inquieto a su aprendiz. En realidad Heihart ha venido a hablar con Kifrey ya que necesita decirle algo. Obviamente Kifrey está bastante dudoso respecto a qué quiere hablar con él, pero cambiamos de escenario una vez más y vamos al pueblo, donde vemos cómo es que Coco ha llegado a ese pueblo en donde ya estaban preparando la leña para el invierno. Los mismos del pueblo se dan cuenta de que los brujos acaban de llegar, bastante alegres por verlos, aunque mencionan de una forma burlona que han llegado un poco tarde este año y Oryugu es quien se disculpa por su tardanza ya que han estado ocupados. Pero Richie, al observar las pilas de leña, está pensando en algo, al contrario que Agatha, que está muy emocionada mencionando que secar los troncos será muy rápido si utilizan los anillos de unión. Pero Richie, con mucha más experiencia, le dice que quiere probar algo primero. Tomando una pequeña ramita, la coloca en medio de los troncos y una salpiveja termina saliendo asustando a Agatha, dándonos esta escena bastante tierna. Y es que, según Oryugu, Richie lo pensó bastante bien, ya que durante el invierno, criaturas como las salpivejas, las gorriardillas, detestan tanto el frío como ellos, así que se esconden en medio de las pilas de leña, así que sería bueno ahuyentarlos antes de empezar a secar la leña, agregando por experiencia propia que comprobar que hay bichos al lanzar leña al fuego no es una experiencia nada buena y puede darte un mal día. Y es que Oryugu seguramente ha vivido esto muchas veces, pero agrega algo más, y es que más que darles un mal día, no es nada agradable ver cómo el fuego apaga una vida. Es algo que sin duda no les hará sentir bien, lo que hace que Coco empiece a pensar. Pero ya terminando su charla, Oryugu les aclara que en esta ocasión tienen que secar la leña, pero no tienen que utilizar los anillos de unión, tienen que utilizar su propia magia para secar estos troncos, así que tienen que ponerse a practicar sus propios conjuros. De esta forma ellos empiezan con su trabajo, mientras vemos que Coco está observando cómo es que los gusano pincel están empezando a pelearse y hasta ahora no sabemos por qué se pelean, quizás son territoriales, pero en determinado momento estos paran su pelea y ven cómo es que un búho gato, supongo, los está observando con una mirada bastante interesante, lo cual hace que los dos terminen escondiéndose en el cabello de Tetsuya. Y de esta forma el día terminó pasando, ya habían secado los troncos, ayudado con el rebaño y el atardecer se asomaba, mientras poco a poco las chicas empezaban a hacer sus propias cosas con un par de baseras, reajustando las mismas torres de basera de bestias alrededor de la aldea. Y Coco se encontraba sola observando el horizonte y en medio del atardecer vio
cómo es que un par de ciervos, una pareja, estaba bastante tranquila observándola. En medio del horizonte, Coco observó un pequeño resplandor a lo lejos, lo cual la deslumbró temporalmente, pero parece que también ha terminado notando algo. Y cuando Oriogo ya estaba terminando de reajustar el encantamiento de la basera, ya había dado el día por terminado y al día siguiente tenían que continuar con su recorrido por el oeste. Pero Coco se acercó a llamarlo, diciéndole que había visto algo brillar en el bosque, preguntándole si puede ser algo importante. Oriogo piensa que quizás se trata de una punta de flecha de algún cazador, ya que justo fuera de los sellos de protección está un territorio de caza. Pero Coco menciona que no está segura. Después de todo, vio a unos cuantos ciervos por ahí y no estaban para nada asustados. Así que, sospechando de que podría tratarse de otra cosa, Oriogo junto con las chicas se acercan al sitio que Coco había visto. Se dan cuenta de qué fue lo que pasó, mostrándonos el cuerpo de un dragón caído, el cual estaba muerto. Pero además de ser un dragón enorme, este último olía bastante mal, y es que se estaba pudriendo. Oriogo se pregunta qué fue lo que le habrá pasado, teorizando con que quizás se quedó sin energías en medio de la migración, ya que después de todo, los cielos de Nakiwan están en su camino. Pero sin importar si fue por la edad o por el cansancio, es muy raro que un dragón se vea obligado a permanecer siempre en la tierra, mientras varias criaturas carroñeras se asomaban alrededor, como los cuervos calvos, los ratamosca y los lobos escamosos, ya que un dragón de ese tamaño sin duda es un manjar suculento, donde Agot menciona que todas esas bestias carroñeras están devolviendo al dragón al ciclo de la naturaleza trozo a trozo, lo cual eventualmente se convertirá en abono para que las hierbas crezcan y las bestias coman. Ese es el ciclo de la vida, algo que Richie menciona que había aprendido hace mucho tiempo, pero verlo en acción es algo increíble. Y Coco se da cuenta que por esta razón los ciervos no estaban asustados, ya que los lobos acorazados estaban llenos. Y es aquí que Tetia menciona que las bandas de dragones suelen ser formadas por los miembros de la familia, pero al contrario de eso, este dragón se encuentra solo, recordándonos que la naturaleza no siempre es bondadosa y que hay muy poco que puedan hacer al respecto. Pero aún así, es triste que ese dragón haya muerto completamente solo, preguntándose si es raro sentir tristeza por un dragón que ni siquiera ha conocido. Pero Oriogo le da una palmada en la espalda, diciéndole que no es raro en lo absoluto. Eso forma parte de lo que es ella. Puede sentir pena por alguien que haya conocido o que no haya conocido. Ese no es un sentimiento que deba distanciarla. De hecho, tiene que aceptarlo y recordarlo, porque eso será el núcleo de su propia magia en el futuro y hará su mano en los futuros dibujos que vaya a hacer. Mientras Tetia se pregunta si es que eso será así, pero ya es hora de que vuelvan a casa, mencionando que volverá durante la primavera ya que necesita huesos para reforzar sus componentes, o sea, en las cosas que tiene que hacer, como recordamos que Oriogo es una especie de inventor como muchos más, pero al contrario que ellos, Coco ha notado algo diferente. Mientras Agot se pregunta qué es lo que está haciendo y si ha encontrado algo, esta rápidamente utiliza un encantamiento para mover toda la nieve de la zona, mencionando que lo sabía. Después de todo, ese lugar se parecía mucho al nido de un pájaro guardamontículos, así que pensó en echar un vistazo de cerca. Mientras Orullo les llama la atención con que sigan utilizando encantamientos cuando ya ha terminado su trabajo, esta le aclara que ha encontrado huevos. Estos son los huevos de un dragón, mostrándonos este genial panel de Kagome Shirahama, donde las chicas han encontrado un huevo de dragón y a su vez Reinhardt está hablando con Gifrey y con Julie. Pero cambiamos de escenario para ir a un sitio bastante lejano, donde un dragón se encuentra surcando los cielos, aterrizando en un pico con una mujer que se va acercando, mostrándonos lo que probablemente sean los jinetes de dragón. Y hasta aquí termina el capítulo número 96, así que vamos con el capítulo número 97, el cual abre con esta página de Lulusi, que sin duda igual es manga puro y bastante genial por parte de Kagome Shirahama, y parece que también tendrá su propio desarrollo durante estos capítulos. Vamos directamente al gran auditorio debajo del mar, donde en una sala de reuniones Lulusi se encuentra hablando con Vinana respecto a que han recibido una solicitud de algunos artilugios confiscados durante la noche de plata, más específicamente las gafas que pueden ver debajo de la ropa. No sabe cómo ha llegado a saber de su existencia, pero el rey de Ercest ha mostrado interés en comprarlas y también ha enviado un informe de las razones para su pedido, mencionando que con esas gafas podría ver fácilmente las lesiones debajo de la ropa, como cambios patológicos en enfermos a través de la ropa, muy útil para el tratamiento de víctimas de quemaduras, lo cual les permitiría saber la mejor forma de retirar la ropa de forma segura. Obviamente Vinana, leyendo las razones del rey Ercest,
le pregunta a Lulusi qué es lo que opina de sus razones, pero Lulusi está bastante confundida respecto a que le pidan su opinión. Ella aclara que nunca se le ocurrió que esas gafas podrían ser utilizadas de esa forma, y al contrario, ellos tienen muchos tipos de artefactos que les ayudan a guardar sangre, desinfectar y cosas por el estilo, mencionando que quizás podrían permitirlo si establecieran controles para limitarlo a profesionales, médicos y sus consultas, y podría ser una excepción, supone, ganándose furtivamente una mirada amenazante por parte de Minana, lo cual la intimida. Pero Lulusi le pregunta por qué le preguntó su opinión, ya que ella no es su lugarteniente, el cual es obviamente Etias, al cual es a quien debería preguntarle, pero Minana aclara que Etias ya no es su lugarteniente, ya que lo ha castigado por sus actos confiscándole en sus aposentos mientras se recupera. Y si bien lo que hizo ese día no está mal, el hecho de que haya lanzado un estandarte hacia ella tiene que tener un castigo, y ese castigo es el que Etias está sufriendo. Pero a Lulusi se le queda en la cabeza las palabras, puede que lo que hizo no estuviera mal. Y en aquí se nos revela que Minana no recuerda nada de lo que pasó durante esa noche, porque con la garra de Sessinger, Etias le borró la memoria y Lagrat se lo contó todo, sobre cómo un ataque de una sanguijuela cortina fue perpetrado por un Brinhardt, los esfuerzos del rescate que se prolongaron durante toda la noche por su estúpido aprendiz, y la reinterpretación del pacto que llevó a la creación del colosal sello de manipulación del tiempo. Y si lo notan, en ningún momento mencionan que Coco fue quien propuso utilizar la magia temporal a Beldarut. Por supuesto, Minana mencionó que al principio pensó que le estaban contando tonterías, porque ella no permite ningún tipo de desviación del pacto, pero esta vez lo hizo, dudando de sus propias acciones, mencionando que si lo permitió, entonces notó algo que andaba mal durante esa noche, algo que le permitió una desviación del pacto. De lo contrario, quien le hubiera borrado la memoria a todos no hubiera sido Etias, sino hubiera sido ella. Pero Lulusi le pregunta qué es lo que realmente andaba mal, pero Minana se negó a decírselo a Lulusi, ya que después de todo, ella no es su lugarteniente, pero eso podría cambiar si decide convertirse en su aprendiz. Obviamente Lulusi, sobrecogida por la propuesta, menciona que nunca podría hacerlo, ya que eso significaría también sucederla como sabio de la ley, y ella no es digna de ser una de los sabios, ya que ella no tiene ni la habilidad, ni la antigüedad, ni el respeto público, y por sobre todo ese día, ella no sabe si aquel día, como caballero o caballera, tomó la decisión equivocada. Y es que ella observó de primera mano cómo un Brinhardt terminó siendo perdonado, al igual que la creación de la Puerta del Sabio. Y es que Lulusi está dudando de todo lo que sabe hasta ahora, mencionando que nunca podría ser lugarteniente de la capitana, no después de esa noche. Pero Minana aclara que si ella es apta o no, eso es algo que solo Minana puede decidir, o sea ella, ya que hay muchos otros que aspiran al puesto, así que puede pensárselo por el momento. Y ya terminando con lo que estaban hablando al principio, menciona que en cuanto a la petición del rey de adquirir los lentes, tiene que rechazarlos, ya que las excepciones se hicieron llamar así y ocurrieron durante esa noche porque fue extraordinaria, y las excepciones no serían excepciones si se convierten en algo habitual. Es algo que tienen que tener siempre en claro. A lo cual obviamente Lulusi lo tiene bastante claro, retirándose de la oficina. Y fuera del lugar, Lulusi se da cuenta de que al igual que los magos ocultan el secreto de la magia a las personas normales, parece que entre ellos mismos ocultan grandes secretos. Recordando el árbol de plata, siente como si los cimientos sobre los cuales siempre se ha apoyado se hubieran derrumbado de repente debajo de sus pies, y está empezando a hundirse en las profundidades de un océano que desconoce, pensando en cómo es que aquella noche ella formaba parte del consejo de magia, y de qué lado estaba esa noche, cómo Dagda le pidió que lo tomara como su aprendiz para que aprendiera a ser un brujo, y la oferta de Minana de convertirse en su aprendiz. Preguntándose Lulusi qué es lo que debería hacer ahora. Es algo que ahora mismo no sabe, pero bastante consternada y sobrecogida se da cuenta de que por ahora necesita algo dulce, así que va a ir a buscar un flan al comedor, ya que eso debería ser suficiente para animarla por el momento. Pregúntanse si a Etias le está yendo bien y si este estará comiendo bien también, así que vamos con Etias, el cual estaba recluido en su habitación y Udwin era quien le trajo la comida durante este día. Y si, a diferencia de otras personas que estarían en huelga o algo así, Etias sí está comiendo todo lo que le traen, el cual menciona que no tiene otra opción, ya que no hay nada más que hacer en ese sitio, y es lo único que le traen día tras día, aclarando que su consideración es innecesaria, ya que puede alimentarse perfectamente a sí mismo, sacando un par de provisiones con carne seca, frutos secos, siendo regañado por Woodwin, quien le pregunta si es que acaso es una especie de pájaro para comer todo lo que está seco, pero dejando la comida, le pregunta si es que acaso no tiene nada que decirle a él o a todos ellos. Obviamente Etias está muy
muy reacio a decirles algo. Intentando cambiar el tema, pregunta si es que el ferry ya ha salido hacia Adanle y que ya parece que el sabio Egendil ha sido ejecutado, o mejor dicho, su sentencia, pero aún no han identificado a los verdaderos responsables, mencionando que quizás hay alguien que está detrás de esta conspiración dentro del Consejo de Seguridad. Quizás fue un Brinhard quien atacó a Garua o un autor completamente diferente que aún no conoce, pero obviamente Udwin, pensando que Etías está delirando, le dice que pare, dándose cuenta de que ha intentado desviar el tema. Sabe que no se refiere a eso, preguntándole en qué demonios estaba pensando al intentar tomar la justicia por su propia mano, así como así, reclamándole que incluso pasó por sobre la capitana Vinana y empezó a borrarle la memoria a todos los que estaban en su camino, y si es que se ha vuelto loco. Pero Etías menciona que no fue tan indiscriminado como él lo dice, aclarando que todos los presentes estuvieron de acuerdo con llevar a cabo ese plan, así que se convirtieron automáticamente en cómplices de la violación del pacto. Pero Udwin no habla solo de eso, sino que estaba actuando de una forma muy frenética, como si no fuera él mismo, mencionando que sabe que estuviera enfadado con el sabio de la educación quien puso todo en marcha, pero ¿dónde estaban sus límites esa noche? Hubiera borrado los recuerdos de todos los brujos, e incluso de los doctores de Ercest, preguntándole si hubiera ido con la capitana Vinana, igual hubiera intentado borrar la memoria a él, a lo cual Etías le responde que sí, de una forma bastante fría. Habría borrado los recuerdos de todos los que presenciaron ese desastre de magia, sin ninguna excepción, aclarando que los recuerdos de una noche en una ciudad no son más que un pequeño precio a pagar por la protección del orden de la sociedad. Esa es la única razón por la cual es un caballero, para garantizar que el pacto se cumpla, para preservar el orden. Ese siempre va a ser su deber y no hay ninguna alternativa. Obviamente Udwin está bastante molesto con Etías, retirándose del lugar. Antes de irse, se lleva el flan de la comida que le trajo solo para fastidiarlo, así que tiene que asegurarse de comer bien, mencionando que parece que ese confinamiento sí va a ser bueno para ella, así que tiene que tomarse su tiempo para reflexionar mientras se encuentra en ese lugar, dejando atrás a Etías. Y bajando por las escaleras, termina encontrándose con Lulusi, a la cual le ofrece el flan que le quitó a Etías, haciendo que Lulusi mencione que eso fue fantástico, bastante tierno por parte de Lulusi, quien le dice que es muy inesperado por parte de Udwin, el cual cree que ella se ha vuelto a enamorar de él, pero Lulusi le aclara que para que hubiera habido una segunda vez, debió haber habido una primera, y ella no lo ve de ninguna de esas formas, mencionando que parece que Etías le está ocultando algo, lo presiente, y Lulusi agrega que parece que la capitana Vinana también les está ocultando algo, preguntándole Udwin si quizás ellos son poco fiables, pero para Lulusi puede que sí y puede que no, mencionando que para Lulusi hay algo más detrás de todo esto, más allá de confiar en ellos. Mientras Etías, bastante deprimido y bastante consternado, vuelve a su cama pidiéndole perdón a Udwin, ya que el mundo en el que viven dista mucho de un mundo ideal, es muy frágil y simplemente está al borde del colapso, y en ese preciso momento la sociedad se encuentra al borde del abismo. Un cambio más y todo se perderá. Pero había alguien que vino a visitarlo, el cual menciona que parece que es una posilga y que incluso la bodega de su padre está más ordenada que ese basurero, pidiéndole que debería buscar a alguien que ordene al menos esto. Pero Etías, al no reconocerlo, le pregunta quién es y por qué hay un niño que está entrando en su habitación. Este se presenta como Loroga Roenton, de la casa Roenton, y ha venido ahí para ser su nuevo aprendiz, así que debería llamarlo Maestro Etías. Y sinceramente, si no lo han olvidado, este es el chico que está enamorado de Agot, y parece que es parte de una de las familias fundadoras o de los aprendices originales. Y tomando en cuenta que dijo que si no le han informado, parece que Vinana le colocó un aprendiz para que aprenda otra vez a controlarse, pero es muy posible que este solo esté buscando poder. Bueno, hasta aquí llega el capítulo número 97 de Wizard Atelier. Y ya terminando con este episodio, vamos a hablar de todo lo que conllevó. Primero que nada, Heihard quiere hablar con Gifrey. La razón posiblemente es porque Julie le contó todo lo que vivió en el Festival de la Noche Plateada, y ya que Heihard, al perder su memoria, muy probablemente no recuerda, y luego se enteró por los otros magos que fueron atacados por una bestia mágica. Pero más que nada es posible que Heihard esté preocupado por Julie, ya que esta fue expuesta a los Brinhard y a la vez a la magia prohibida, y muy probablemente Heihard, yo teorizo, Heihard quiere dejar a Julie a cargo de Gifrey porque él ya no se siente preparado para ser su maestro, porque no fue capaz de protegerla cuando apareció un Brinhard y tampoco cuando le fueron atacados por la sanguijuela Cortina, lo cual me parece muy triste. Yo creo que es la mejor decisión que puede tomar Heihard si no se siente suficientemente capaz de cuidar a su aprendiz. Pero ustedes, ¿qué dicen de eso? Y luego tenemos oficialmente los trabajos de las chicas como ayudantes de un mago. Recordemos que no podían acompañar a los magos en sus trabajos hasta pasar la segunda prueba, y vemos aquí
qué tipo de trabajos hacen, lo cual me pareció bastante interesante y bastante bello. Cómo es que van a ayudar a las personas y cómo es que el autor está empezando a meter razas mezcladas. Es bastante chistoso ver a Agatha ser una niña, bueno, indefensa, porque originalmente la recordamos que era como una niña muy fría y actualmente está como mucho más relajada. En este punto, cuando fue asustada por la salpicavespa, tipo avispa por decirlo así, aunque no sé con qué animal lo habrá fusionado, fue bastante tierno y parece que la persona más estoica en mi grupo es Richie ahora. También vemos cómo es que terminaron encontrando el cuerpo del dragón, lo cual me parece muy triste, y en aquí surge una teoría. La persona que estaba triste por el dragón era Tetia, porque ella ve la vida y a ella le gusta recibir las gracias. Sabemos cómo es Tetia, y esto me hace pensar que recordamos que Tetia estuvo a punto de caer en manos del Consejo Moralis en el Festival de la Noche Plateada cuando se disponía a ayudar a los heridos, a pesar de que estaba prohibido, y me hace teorizar que probablemente Tetia se convierta en una maga sanadora, pero es una teoría que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y ahora vamos con lo que ocurrió al final del capítulo 96, que es que encontraron los huevos de dragón. Sinceramente, al ser este mundo mágico, no un mundo mágico como magia de mana que está en el cuerpo de las personas, aunque aún no hemos visto más criaturas mágicas y no sabemos si los dragones en este mundo son resultado de los experimentos de los Brainheart del pasado o si son una especie completamente natural. Ahora, los huevos de dragón muy probablemente se los vayan a llevar porque ellos son los magos y son los más capacitados. Y vemos que al final hay un dragón que está volando y que aterriza en una especie de pico junto con una mujer que está caminando hacia ellos. Esta mujer puede tratarse de los domadores de dragones que conocimos en el Festival de la Noche Plateada, los cuales deberán hacerse cargo de los huevos, y se puede abrir una trama en la cual vamos a explorar más el mundo de las criaturas en este mundo mágico. Así que por ahora vamos a ver cómo es que Kifrey y las niñas se llevan los huevos hasta que llegue alguien de los domadores de dragones a recogerlos y criarlos como es debido. Me pregunto qué tipo de trama surgirá de eso, pero creo que hay algo más con este domador dragón. Probablemente se topen con otro Brainheart que está intentando crear otra bestia mágica y Kiss que probablemente quiera llevarse los huevos para experimentar con estos. Recordemos que los Brainhearts, aún a pesar de que son perseguidos, continúan con sus experimentos. Y ahora vamos a analizar el 97. Vemos cómo es que Vinana está junto con Lulusi hablando sobre una petición del rey para que le den este artefacto que sirve para ver a través de la ropa. Y por supuesto, el rey lo justificó muy bien, sin embargo, igual le negaron la petición. Y aquí hay algo interesante sobre estos objetos que puede que en el futuro sean muy importantes, ya que estos pueden ayudar a detectar a otros Brainheart, ya que al ver a través de la ropa, estos pueden detectar los tatuajes que los Brainheart se hacen para potenciar su magia o para utilizarla directamente. Así que estoy seguro que independientemente de lo que Vinana dijo que es una excepción, lo cual me parece algo bien acertado de Vinana, que las excepciones son excepciones y no se dan a cada rato, puesto son excepciones, ellos van a terminar utilizando estas gafas eventualmente. Muy probablemente Vinana tenga que utilizarlas cuando tengan que ir a investigar a un posible Brainheart. Digo Lulusi, me equivoqué. Lulusi tenga que utilizarlas y Vinana probablemente igual reprenda a Lulusi. No sabemos cómo va a actuar Etias, pero es interesante ver esta moral de Lulusi que se está tambaleando tras todo lo que experimentó durante el Festival de la Noche Plateada, lo cual le parece un muy buen desarrollo. Y algo muy importante es que Vinana le está ofreciendo ser su aprendiz a Lulusi, y según lo que sabemos, esto implicaría que eventualmente Lulusi se convertiría en la sabia de los caballeros Moralis. Y si lo notan, poco a poco estos sabios están cambiando. Primero, Eigendil, el sabio de la convivencia, fue arrestado por corrupción en el arco del Festival de la Noche Plateada y fue reemplazado por otro que era su aprendiz, más joven y aparentemente mucho más justo y mucho más flexible, porque él permitió que se utilizara la magia prohibida para detener a la sanguijuela Cortina, lo cual me hace sospechar un poco de él, pero solo un poco. Y si seguimos este patrón de que los antiguos sabios están dejando sus puestos y sus aprendices están tomándolo, o sea, bueno, Eigendil no dejó su puesto, lo arrestaron por corrupto, pero si la persona que va a ser reemplazada es la siguiente, que sería Vinana, y su aprendiz más directo o su consiguiente, bueno, es Etias, pero acaban de degradarlo, así que sería el segundo con más alto rango de todos los caballeros Moralis, y es posible que aquí tengamos dos opciones, uno que sea Etias o que sea Lulusi. Yo creo que va a ser Lulusi, y esta va a ser mucho más consciente y va a actuar de forma más fría y calculadora cuando se trate de magia prohibida, porque ella ya ha visto de primera mano. Por otro lado, Etias ha demostrado tener mucho más miedo hacia la magia prohibida, lo cual no le permite actuar con mucho raciocinio, porque vimos que en el Festival de la Noche Plateada él se puso a esbozar la memoria de todos. Literalmente iba a hacerlo con todos, con el rey, con los nobles, con los civiles, con los magos,
sabios, incluso con la propia Vinana, y ya tenemos que tocar ese que es un punto importante. El punto es que va a haber un cambio de generación de los sabios que rigen todo el sistema de los sombreros de pico, y puede que la siguiente en ser reemplazada sea Lulzi, y luego van a reemplazar a Beldarut. Pero ¿quién será el que reemplace a Beldarut como sabio de la educación? Y ya que vamos con algo importante, Vinana perdió la memoria porque Etias se la borró. Recordemos que esto pasó, y esto es muy importante porque Vinana conoció a Coco esa noche, y ella, si no hubiera perdido la memoria, hubiera visto mucho más de cerca y con mucho más cuidado a Coco al ver que esta fue capaz de persuadir al sabio de la educación de utilizar magia prohibida, ¿entienden? O sea, que Vinana hubiera sido consciente de la existencia de Coco como un peligro, y no simplemente por los rumores de Etias en los informes. Pero ahora que Etias le ha borrado la memoria, esta no sabe el peligro que se presenta a Coco, lo que significa que Coco está a salvo por ahora, indirectamente gracias a Etias. Bueno, eso sí, le jugó en contra de Etias. Pensé que iban a enviarlo a una prisión o algo así, pero parece que son más flexibles con sus propios caballeros morales, y no parece que haya alguien que pueda reprender a los propios caballeros porque ellos son la ley directamente. Pero me pareció bastante interesante cómo es que la autora ha complementado esto de que el desenfreno de Etias ha terminado salvando a Coco al quitarla del foco principal de todo lo que pasó esa noche, porque ella fue la que propuso, no fue Beldarut, y para Vinana fue Beldarut quien propuso el uso de la magia prohibida, pero fue Coco, pero ella ya no lo recuerda porque Etias le borró la memoria. Y terminando con lo que me parece interesante pero no tanto, es que este chico se convertirá, o posiblemente Etias lo vaya a rechazar, en el nuevo aprendiz de los caballeros morales. Este se presenta como una de las familias fundadoras, bueno, ustedes saben, una de las familias fundadoras de los primeros aprendices, etc. Y quiere ser el discípulo de Etias. Ahora, muy probablemente este chico no sabe que a Etias lo degradaron y solo quiere ser su aprendiz para tener, como por decirlo así, más poder dentro de la organización, porque si se vuelve aprendiz de Etias, entonces él supone que Etias se convertirá en el siguiente sabio de los caballeros morales, y luego de eso él sería el siguiente al mando después de él. O sea, sería poder, tienen poder para su familia. Recuérdanos que este chico estaba enamorado de Agatha y quería, bueno, sabotearle. Aparentemente su forma de amor es como hacer bullying, pero sabemos que estaba enamorado de Agatha o Agot. Lo llamaré Agot a partir de ahora. Estaba enamorado de Agot y probablemente intentará impresionarle convirtiéndose en un caballero morales. Sabemos que no va a funcionar porque las chicas igual no están en buenos términos con los caballeros morales, pero este chico no tiene ni idea. Pero si seguimos el hecho de que Kagome Shirahama tiene un muy buen desarrollo de personajes que incluye, entonces probablemente veamos un muy buen desarrollo por parte de este personaje más adelante, pero estoy seguro que Etias va a terminar rechazándolo, y un giro muy sorprendente sería que Etias deje a los caballeros morales y se convierta en un mago común y corriente, porque de esa forma él podría por su cuenta investigar a los Brinhard, porque recordemos que él sí vio cosas atrás. Todos al principio pensamos que todo esto era culpa del sabio Egendil, pero Etias dijo: ¿quién está detrás? Esto fue planeado, pudo haber alguien detrás, y sí, los Brinhard estaban detrás de todo lo que pasó. No salió como ellos querían, pero sí ellos lo provocaron. Pero bueno, sin más que decir, díganme en la casilla de comentarios qué piensan de estos dos capítulos que salieron, qué creen que vaya a pasar, y por sobre todo, ¿creen que algún día Agot le haga caso a este chico? Bueno, hasta ahí nomás. Y antes de despedirme, vamos a enviar los saludos a los miembros del canal, y muchas gracias por ser miembros del canal: a Omar Reyes 3087, a David José 350, a Anu Bis Leviatán, a Rodruxi 8313, a Joaquín Cardoso 9024 y a L2697. No olvides suscribirte para no perderte más capítulos de Witch Hat Atelier, y sin más que decir, yo soy Nach, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.